Bien, ahora vamos a continuar con la siguiente mesa. Esta será nuestra tercera mesa de la mañana. Esta tercera mesa va a versar sobre la homologación, mecanismos e instrumentos. Creo que, siguiendo la secuencia, hemos hablado de la importancia que tenía el controlar desde un punto de vista internacional o cómo teníamos que regular todo el tema del juego. Luego, esta segunda mesa hemos visto de lo importante que es la capacitación de las personas que van a trabajar en este negocio, y ahora aparece otra de las partes muy importantes, que es la parte de homologación. Es decir, si importante es tener certificadas a las personas, pues más importante todavía es tener la certificación de las personas que van a trabajar con todos nosotros, ¿vale? Esta mesa va a contar con la moderación de la persona quizá más conocida por nosotros en el mundo de la homologación, que es Karen Marcela Sierras Hughes, que es la directora de desarrollo de Latinoamérica. ¿Perdón? Que es la directora de desarrollo de Latinoamérica y el Caribe de GLA, y participarán en ella, yo creo que 4 de las personas que mejor pueden ayudarnos a entender cómo podríamos identificar esto. Por un lado estará don Carlos Carrión, que es de AGEM México. Luego contaremos con don Andy Viera Díaz, que es el director de la división de juegos de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, que ya estuvo en nuestra primera mesa. Luego tendremos a Eric Iván Ríos, secretario de Estado y Ejecutivo de la Junta de Control de Juegos de Panamá, y a don Manuel San Román Benavente, director general de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas del Perú. Doña Karen, por favor, suba usted a moderar esta mesa y la parte mecánica de colocar los pinganillos, que decimos en España, somos un poquito más lentos. Pero vamos haciendo. Don Manuel, por favor. Si ya está usted, también. Eric, si puedes. Carlos, sentaos bien, si estáis bien, ¿no? Vale. Carlos, Andy, y ahora esto es. Sí, Andy, cuando esté puesto todavía, un momento. Sí, no, bueno, da igual. Eric, ¿te importaría ponerte al lado de Manuel para que tengan claras las personas? Así os tenemos colocados, ¿eh? A Carlos, a Andy, que va a subir, a Eric y Manuel. Pues nada, muchas gracias, Karen. Toda tuya la mesa. Perfecto. Bueno, primero agradezco a la cumbre la oportunidad que me dan de moderar este panel en esta tercera conferencia que une a los reguladores del juego latinoamericano y de España y Portugal. En este panel pues contamos con 4 personalidades de la industria del juego que realmente pues gozan del respeto, ¿no? de todos los compañeros de la industria. 3 reguladores importantes de la región, una de los principales que han establecido el proceso de certificación y homologación en sus jurisdicciones y que cuentan con la mayor experiencia en esos procesos, y representantes, pues, por supuesto, de la industria también, para darnos su punto de vista en este proceso y en esta adopción de estos controles. Primero voy a presentar a nuestros panelistas. Empiezo con Carlos Carrión, aquí a mi izquierda. Es el presidente de AGEM México, Asociación de Fabricantes. Tengo también a Andy Viera, director de la división de juegos de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, que es el regulador de los juegos de azar en la jurisdicción. Eric Ríos, que es el secretario ejecutivo de la Junta de Control de Juegos de Panamá, paisano mío, por supuesto. Y el ingeniero Manuel San Román, que es el director de la Dirección General de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas de Perú. En este panel vamos a hablar de 2 conceptos, que es la certificación y la homologación. Estos conceptos son la piedra fundamental, pues, de los procesos de control desde el punto de vista tecnológico, y han sido adoptados por las 3 jurisdicciones que están aquí presentes y son parte de las obligaciones que tienen que cumplir los fabricantes de la industria del juego, también representados en este panel. A manera de llevar
¿no?, a todo el público presente al mismo nivel de conocimiento, quisiera primero iniciar por explicar brevemente lo que es el proceso de certificación y lo que es el proceso de homologación, porque son dos conceptos diferentes. El primer concepto, la certificación, que viene siendo un proceso de control que ha sido adoptado por más de 475 jurisdicciones a nivel global, mediante el cual un laboratorio de certificación debidamente autorizado por la entidad reguladora ensaya los materiales de juego, sistemas, máquinas, para verificar que cumplan con los requisitos que ha establecido esa entidad reguladora. Esos requisitos son conocidos en la industria como estándares técnicos y son usualmente establecidos por el regulador tomando en cuenta los estándares globalmente aceptados y adaptándolos específicamente a las necesidades de su jurisdicción. Los estándares deben ser claros y deben tener mínima posibilidad de interpretación o ninguna de ser posible. En el concepto de homologación, hablamos más bien de un proceso administrativo gubernamental mediante el cual la entidad reguladora autoriza la operación en su jurisdicción de juegos, máquinas y sistemas, ¿no?, y que se origina o se inicia a partir de una petición de una parte interesada, cumpliendo con una serie de requisitos legales y técnicos, entre los cuales se encuentran los certificados emitidos por los laboratorios. Tomando en cuenta la realidad específica de México, el proceso de la certificación no está implementado en el tema de casinos a través de la Dirección de Juegos y Sorteos, pero sí se encuentra como parte de los procesos de control del SAT, de la Superintendencia de Administración Tributaria. Y por otro lado también pues está considerado dentro de los conceptos establecidos en el proyecto de ley que se encuentra pendiente de discusión en el Senado. Entonces, sin tomar más tiempo, valioso tiempo de nuestro panel, quisiera ya entrar a las preguntas para nuestros panelistas y voy a empezar con los reguladores, Andy, Eric, Manuel. Vamos a empezar de cero, ¿no?, como quien dice, de lo fundamental. ¿Cuál es el objetivo que buscan ustedes como reguladores lograr y garantizar a través del establecimiento de estándares técnicos y del proceso de certificación? Empezamos con Andy. Básicamente, en el caso nuestro, yo pues, debo hacer una introducción. En Puerto Rico pues, no existe una comisión de juego como tal que encapsule todos los tipos de juegos que existen, como por ejemplo loterías, juegos de gallos, carreras de caballos y casinos. En el caso nuestro, la compañía de turismo, por medio de la División de Juegos de Azar, es quien regula las operaciones de los casinos en Puerto Rico. Okay. El objetivo que se busca en los procesos de certificación y el establecimiento de estándares técnicos, básicamente, es, número uno, cumplir con la ley 221 de Juegos de Azar, que es una ley bastante antigua que data del 1948, y cumplir con los reglamentos que regulan la actividad de casinos en Puerto Rico. Es importante también puntualizar que en el caso de los hoteles que tienen casinos, la fuente de ingreso principal de esos hoteles en muchas ocasiones son los casinos. Por eso que otro objetivo importante en el proceso de certificación y estándares técnicos es que se le garantiza tanto a los propietarios de estos hoteles, ¿verdad?, inversores, y a los acreedores de esas cuentas, que el juego que se va a desarrollar ahí va a estar operando dentro de lo que es el marco de la ley. Y finalmente, y no menos importante, es la política pública que ha establecido el gobierno relacionado al juego legal, juego seguro. Estos estándares técnicos, estas certificaciones, pues garantizan que las personas que van a estar asistiendo a nuestras salas de juego van a tener, valga la redundancia, la garantía de que es un juego que va a operar dentro de lo que establece el marco de la ley. Perfecto, mil gracias, Andy. Eric. Bueno, sí, en la misma línea de lo que...
Sí, disculpa. En la misma línea de lo que comentaba Andy, lo que buscamos es muy simple, ¿no? Es garantizarle a la gente que participa en la industria joven en Panamá que todos los equipos y sistemas que operan cumplen con los mejores estándares de seguridad y calidad. Y con eso garantizamos no solamente nuestra función de reguladores, sino que también garantizamos que la industria joven en Panamá va a ser transparente. Creo que eso es lo más importante que se busca con las homologaciones y certificaciones. Perfecto. Manuel, y aquí hago una pausita porque quiero hacer notar que Perú fue la primera jurisdicción en Latinoamérica que estableció el proceso de certificación y homologación y en 1998. Y a partir de allí, muchos de nosotros hemos tomado ese ejemplo para desarrollar también nuestros procesos, ¿no? Sí, gracias. Gracias, Karen. Definitivamente la ley que tenemos nosotros, primero, determina que todo lo que se opere en el país tiene que estar registrado, deben tener un registro. Eso implica de que tenemos registro de comercializadores, registro de fabricantes y también tenemos, lógicamente, un registro de máquinas homologadas y programas de juego. Cuando nosotros hablamos de un tema de homologación, la base de una homologación definitivamente es la certificación. Como decía Karen hace un rato, la homologación es un artificio técnico legal que sencillamente lo que se busca desde el punto de vista del regulador es que se traiga la certificación y que se pidan algunos documentos administrativos adicionales que permitan que ese modelo sea comercializado en el país. Nos da una seguridad jurídica en el tema de que sencillamente no va a entrar un modelo de máquina no homologado al mercado. Es así que cada vez que entra una máquina al país, tiene la presencia de un inspector de juegos acreditado y si la máquina no cumple con los estándares y no cumple con los requisitos, esa máquina no es nacionalizada. Al no ser nacionalizada, la máquina se reembarca. Pero si la máquina es nacionalizada, definitivamente tenemos nosotros un tema de una seguridad jurídica y una seguridad para los grupos vulnerables, que eso es prácticamente uno de los objetivos de la ley. No permitir que se exploten máquinas tragamonedas que sean clonadas o que sean máquinas no autorizadas. Tuvimos un problema un poco complejo en el tema de la informalidad, porque cuando eran informales, las acciones de amparo permitían en alguna manera también la importación de máquinas, sea cual sea, no le importaba que sean o no homologadas. La formalización nos permitió a nosotros también limpiar ese mercado, y la segunda forma en que nos ayudó también a limpiar el mercado ha sido la interconexión de las máquinas tragamonedas con el regulador. Había máquinas que no estaban definitivamente listas, por tanto esas máquinas han salido del mercado. Perfecto, gracias. Carlos. Bueno, ¿me escuchan ahí? Yo les voy a hablar un poco como del punto de vista de los fabricantes. A través de EGEN, es una asociación de fabricantes de juegos y proveedores, que está presente en más de 100 países de juegos y en todos esos países cumplimos con normas de certificaciones, homologaciones. Para los fabricantes es una preocupación y siempre tratamos de continuar con esos procesos, porque es parte del cumplimiento como tú como fabricante, como tu responsabilidad, el poder certificar y el homologar tus productos en esas jurisdicciones para ofrecer productos que tengan el compromiso y cumplan con lo requerido por el regulador en este caso, ¿no? Yo he visto cómo las compañías que son globales, las compañías de juegos, yo represento a Aristocrat, que es una compañía internacional, y hay muchas más en EGEN. Yo he visto cómo ha evolucionado esta certificación o homologación en Latinoamérica y la verdad me ha dado gusto porque los fabricantes, ahora tenemos personas dedicadas a Latinoamérica a atender a cada uno de los países de esta región y todo se ha vuelto más serio. Antes a lo mejor era visto por encima cómo la certificación era, a lo mejor querían implementar en un país, en otro. Ahora, hoy en día yo puedo hablar de que hay países como los tres que están aquí, muchos otros representados en esta cumbre, que tienen procesos definidos de homologación y de certificación. Y para nosotros los fabricantes nos da una certeza de participación en esos países porque tenemos la seguridad de que estamos entrando a un país con un producto adecuado, certificado y que no vamos a tener una competencia desleal. Sí, es totalmente importante para nosotros. En otros países donde la certificación o la homologación no es obligatoria, nos hemos autorregulado y aquí, por ejemplo, en México
estamos trabajando con la Secretaría de Gobernación en un proceso de certificación adecuado, ¿no? De acuerdo a los estándares internacionales y latinoamericanos que ahora hemos visto, ¿no? Entonces, para nosotros es un compromiso la certificación y la homologación, y bueno, estamos aquí para soportarlo. Gracias a todos. Para ahondar un poquito más en lo que son los estándares técnicos y para los que no están relacionados con el proceso, algunos de los requisitos básicos que se establecen en el proceso de certificación van dirigidos a garantizar la real aleatoriedad del juego, que realmente sea aleatorio, que no esté predeterminado, que no se pueda manipular, que los premios que se ofrecen realmente sean los que se paguen, que los ingresos que reporta la máquina sean realmente los exactos, ¿no? Eso entre algunos de los requisitos que se establecen en los estándares técnicos. La segunda pregunta va dirigida al tema del licenciamiento. Cuando nosotros hablamos con los reguladores a nivel internacional, hablamos siempre del proceso de licenciamiento porque no en todos los países los reguladores autorizan, registran o dan licencias a los actores que no sean operadores. Normalmente por ahí se va el regulador, ¿no? A controlar directamente al operador. Sin embargo, el proceso de licenciamiento es sumamente recomendado para los diferentes actores de la industria, proveedores, laboratorios también de certificación, porque lleva a cabo una serie de controles que garantizan, ¿no?, la integridad también de ellos como participantes en la industria del juego. Para los reguladores, la pregunta, ¿no? ¿Son los fabricantes objeto de licenciamiento entonces en sus jurisdicciones? ¿Cuál es el proceso y cómo consideran ustedes que se benefician con estos procesos para controlar mejor a los actores? Ok, desde el punto de vista de la división de juegos de azar, la división pues tiene una estructura de 5 áreas. La primera es el área de control. Esta área pues básicamente lo que hace es que trabaja con los inspectores de casinos que se establecen permanentemente en las salas de juego durante el horario de operación. Está el área de fiscalización, que tiene que ver con todo lo relacionado a los procedimientos operacionales de la sala, así como controles internos. El área de recaudación, que tiene que ver con cómo es que se colecta el dinero de las máquinas tragamonedas. En Puerto Rico, pues, nosotros tenemos la particularidad de que es el gobierno y no el operador quien colecta el dinero de la operación de las máquinas tragamonedas. Está también el área de licenciamiento y el área de juegos electrónicos. El área de licenciamiento básicamente es la que se encarga básicamente de trabajar todo lo relacionado a la otorgación de licencias, ya sea licencias de empresas o licencias de individuos, de personas que van a trabajar en las salas de juego. En Puerto Rico, desde 1997, se les requiere a los manufactureros licenciarse para poder ofrecer sus productos en Puerto Rico. Esto pues básicamente el proceso pues comienza mediante la solicitud del manufacturero a la división de juegos de azar para obtener la licencia. Posteriormente pues se realiza una investigación de la empresa, número 1, de los oficiales principales de la empresa, así como cualquier otro oficial que surja de este proceso de investigación y finalmente de compañías que tengan una inversión de un mínimo de 5% en esa empresa. Luego que se realiza esta investigación, la división pues visita las facilidades de la empresa para una inspección ocular. Todos los gastos que conllevan estos procesos pues son costeados por la empresa que está solicitando la licencia. ¿Okay? Y finalmente, luego que se realiza todo este proceso, pues la división procede a otorgar la licencia a la empresa. El costo de la licencia fluctúa entre $2,000 hasta $5,000. Perfecto. Gracias, Andy. Eric. Bueno, en el caso de Panamá, en Panamá no se otorga propiamente una licencia a los proveedores. Nosotros lo que mantenemos es simplemente un registro de proveedores. Igual esta se hace mediante una solicitud
presentado mediante un memorial con poder dar un abogado, y dentro de la solicitud el solicitante tiene que demostrar su calificación, ¿no? Alguna certificación que lo valide como ente autorizado o persona autorizada para la venta, fabricación o distribución de los equipos, ¿no? El costo de estos registros, bueno, el registro de un proveedor se tiene que pagar $1,000 por el registro. También hacemos registro de lo que son los programas. Ahí se cobran $500 por el registro de cada programa, y también se hacen los registros de las máquinas, ¿no? Y ahí se cobran $1,000 por registro de máquinas. También se hacen los registros de las entidades autorizadas, como son los laboratorios, el caso de ELI, que son quienes certifican o dan la certeza de la calidad del solicitante. Y el registro de estos laboratorios tiene un costo de $5,000 y se renueva cada 2 años. Recién me doy cuenta que estamos cobrando muy barato los laboratorios. Bueno, Pues así aprenden, ¿no? En estas conversaciones. Bueno, el tema va por nosotros, así que como decíamos desde un inicio, en el Perú todo es parte de la ley y nos obliga a temas de registros. Para registrar también los laboratorios, en alguna manera hay que cumplir ciertos requisitos. También en alguna manera los laboratorios nos han ayudado a nosotros a ver cuáles son las especificaciones técnicas que tienen que cumplir. Hace un momento Carlos Carrión nos da a nosotros un tema de las pruebas que se realizan. Hay un tema de aislamiento, por ejemplo, una prueba del disparo de alta tensión que llega a 27.000 voltios, lo cual en alguna manera da la protección al cliente que no le va a pasar nada. Por tanto, nosotros sí tenemos un tema de registro de fabricantes, registro de laboratorios, registro de comercializadores. El tema de repente, que es algo que les puede estar molestando a un fabricante, son los requisitos que se le piden. Se les piden muchos requisitos con respecto a la página web, a la fábrica, al tipo de máquina, pero también nosotros tenemos un tema que en algún momento un fabricante presentó un modelo, se homologó ese modelo y luego apareció un comercializador a pedir una modificación de la máquina, lo cual generó un problema. Entonces, con esto nosotros hemos aprendido que la única persona o los únicos que pueden pedir una modificación de un modelo ya homologado es el mismo fabricante, y esto es lo que nos da a nosotros la seguridad que de ninguna manera vamos a tener problemas, y nos facilita el tema de la fiscalización. Sabemos que entramos a una sala de juego y que en la sala de juego no nos vamos a encontrar con una sorpresa, y si le encontramos la sorpresa, esa máquina se retira de la sala y se destruye. Nosotros destruimos un promedio de 1,000 máquinas al año. Los operadores lloran bastante cuando los ven las destrucciones, pero es un tema que eran máquinas que definitivamente eran clonadas, eran máquinas ilegales. Por tanto, para nosotros los licenciamientos son parte de la vida, es parte de la regulación que tenemos del año 98. Por tanto, no es nuevo, lo único que hemos hecho nosotros ha sido cumplir con la reglamentación que data del 98 y en alguna manera modificada en el año 2002. En lo cual están todas las reglas de juego establecidas, y en alguna manera también da en alguna manera a todos un tema de libre competencia. Todos los laboratorios pueden venir, pueden competir, es el fabricante el que escoge qué laboratorio lo va a hacer. Todos los modelos de máquina pueden venir a Perú, y lamentablemente pues los costos, políticamente alguien llegó un día y dijo que los costos eran muy altos y que teníamos que bajar los costos y que deberíamos vivir del impuesto nada más. Por tanto, sin ton ni son bajaron los impuestos, bajaron el tema de los costos para licenciar los laboratorios, y creo que después de lo que nos ha dicho Eric, vamos a tener que recapacitar en los costos. Que considerar. Usted ha mencionado algo importante y estamos hablando del control, del beneficio para el gobierno, el regulador, pero mencionó algo importante para los fabricantes, que realmente también protegen directamente la propiedad intelectual, ¿no? de ellos, ¿no? Ay, Carlos. Sí, yo quiero añadir a esto que totalmente los fabricantes vemos como una obligación el registro, pero también lo vemos con un beneficio, ¿no? Porque en jurisdicciones muy claras como en Perú, yo he estado muy involucrado con ustedes y hemos visto cómo nos han protegido, nos han cobrado, tenemos que pagar un cierto registro, pero nos han ayudado, ¿no?, a limpiar el mercado y de verdad tener máquinas que el fabricante responda por ellas, ¿no? Hemos visto jurisdicciones donde aparecen máquinas que son importadas por terceros o que fueron quitadas de otras jurisdicciones y llegan a ese mercado con el software a lo mejor que es incorrecto, diferente lenguaje y elementos tan sencillos como los sistemas de comunicación para reportar a cajas, ¿no?
En México, por ejemplo, como saben, es un sistema, el sistema de los casinos son cashless, entonces la comunicación de una máquina al sistema de caja es muy importante, y que tengan una versión antigua, obsoleta, no garantiza el pago correcto de premios o la comunicación correcta hacia el SAT, ¿no? del pago de impuestos, ¿no? Entonces, por eso nosotros los fabricantes no lo vemos como una imposición, como algo, una carga, sino lo vemos como parte del negocio, ¿no? Y la responsabilidad que tenemos, el certificar los productos, el trabajar con los reguladores directamente, porque mucho de esto es proteger la propiedad intelectual también, ¿no? A las compañías de fabricantes de juegos les gusta tener una relación directa con el fabricante, con el regulador, para poder ofrecer directamente la comunicación y evitar incidentes como el que mencionaba, ¿no? Que una persona que comercializa vaya a pedir, oye, cámbiame el registro porque yo modifiqué esto, ¿no? Así no debe ser, porque no tiene ni la propiedad intelectual, los derechos de propiedad intelectual, ni las patentes, ni la información adecuada cómo modificar un juego o una máquina. Por eso, lo reitero, no lo vemos como una carga, sino más bien como una obligación que es parte de nuestra responsabilidad, y también tenemos beneficios por esto. Perfecto. Hablando ahora de la homologación y el término homologación, el proceso de homologación realmente no, en jurisdicciones como en Estados Unidos no es común, es algo más bien acá que los latinoamericanos hemos adoptado de España, ¿no? El proceso de homologación. Entonces, para hablar un poquito brevemente allí de cuáles son los requisitos que ustedes le solicitan a los fabricantes o a la persona interesada para poder lograr ese proceso de homologación en su jurisdicción, ¿no? Bueno, pues el requisito principal nuestro en Puerto Rico básicamente es que sea un laboratorio certificado en Puerto Rico, aprobado, licenciado, quien realiza estas homologaciones. Actualmente en Puerto Rico existen solamente 3 laboratorios que están licenciados para llevar a cabo estos procesos. BMM Test Labs, la SIQ, que tiene base en Eslovenia, y el GLI. ¿Okay? Básicamente, en el caso de Puerto Rico, los estándares técnicos que utilizamos para las certificaciones y homologaciones, pues tienen todas que cumplir con GLI 11, básicamente. Eso es un requisito para todas las empresas que quieran homologar sus equipos. Otro requisito importante es que la empresa que está sometiendo a los laboratorios estos equipos también tiene que estar licenciada. En Puerto Rico no cobramos pagos de derechos, básicamente, por esto. Quien realmente pues negocia eso es el manufacturero con el propio laboratorio, realmente. Y básicamente pues eso es lo que trabajamos en nuestra jurisdicción. Perfecto. Eric. Bueno, en nuestro caso, la norma nuestra, que es la resolución 40 del 2003, establece que va a dar requisitos básicos nada más. Al registro de programa, efectivamente, como ya comentamos, que se identifique cuál es el programa, cuál es el fabricante. Obviamente tiene que venir acompañada la certificación de una entidad autorizada y que esté obviamente registrada con la Junta, más el pago del derecho de registro, ¿no? Al igual con el registro de las máquinas, tiene que identificarse el nombre comercial, el código del modelo de la máquina, el nombre y la nacionalidad del fabricante, todas las especificaciones, e igualmente debe venir acompañado del certificado, ¿no? Más el pago del derecho de registro. Así que básicamente sí, creo que somos muy similares en los estándares que cumplimos. Creo que no es nada, no es como que cada legislación inventa o crea la rueda, simplemente utilizamos lo que consideramos que es factible y lo que consideramos que es efectivo, ¿no? Y que cumple con lo que estamos buscando nosotros, que es proteger al público apostador y proteger a la industria. Correcto. Y el ingeniero Manuel va a tener algo parecido, porque Bueno, Panamá sí. nos copiamos de Perú. Así. Exacto. Y nosotros de ustedes. Bueno, el tema va caminando porque sencillamente creo que todas las normas están recogidas en el GLI 11. El GLI 11 es una norma sabia y en alguna manera también lo que nos permite a nosotros es esto también, hacer las pruebas de aleatoriedad, las pruebas de aislamiento de la máquina, el tema de porcentaje de devolución y bueno, la garantía que nos da el laboratorio de una huella.
Esa huella nos permite a nosotros también que en momentos de conflicto que puede haber con algún usuario que fue a usar la máquina y que por lo general pues su eterna queja dice, ¿no? Yo invertí $5.000 en la máquina y no me devolvió. En primer lugar no es una inversión, yo creo que es un tema de azar, pero el tema es pues de que sencillamente nosotros vamos con los equipos, tenemos equipos de medición para ver esa huella y si en alguna forma la huella no coincide con los equipos de prueba, entonces definitivamente el operador está en problemas y esa máquina se retira. Por tanto, el tema, por ejemplo, del porcentaje de devolución, que la norma nuestra exige que sea un mínimo de 85%, no existe creo, una sala, le va muy mal la sala que devuelve 85%. Están devolviendo sobre el 92, 93, 95%. Por tanto, ese es un tema de competencia, de libre competencia que tienen las empresas, pero las pruebas que se realizan son exactamente las mismas. Creo que los laboratorios sí nos han dado a nosotros una seguridad, que el trabajo que han dado nos permiten que las máquinas que se están operando sean las correctas y que la huella que les otorgan a través de los equipos que tenemos, nos permiten saber que son máquinas que están correctamente certificadas. Bueno, yo desde el punto de vista de los fabricantes y aunado a esto que mencionan los reguladores, creo que se ha estandarizado procesos a través de Latinoamérica muy similares y bueno, eso nos congratula porque es muy similar a los procesos que seguimos en varios países y de hecho no solo en los países que tienen procesos lo hacemos, muchos países donde no existía una regulación, una certificación, nosotros como fabricantes al ver que estamos incursionando en ese país nos preparamos y empezamos a certificar juegos para ese país, ¿no? Contemplando una homologación de GLI 11, por ejemplo. Pero sí, siempre estamos tratando de ir un paso adelante, ¿no? Y, por ejemplo, trabajar directamente con los reguladores en los países donde no hay un proceso, tratando de explicar cómo lo hacemos en otros lados y cómo ha funcionado, ¿no? Lo que mencionaba, por ejemplo, del porcentaje del 85% es muy cierto, ¿no? Los juegos a lo mejor por el 85% se fabrican, pero es muy raro que en esta industria ya alguien ponga a menos del 92%, yo creo, ¿no? Aquí en México yo creo que estamos hablando de un 94, 96%, y más sin embargo los poderes de diseñar un juego te lo dan a ese nivel, pero el libre mercado te lleva a esos límites y no es necesaria una regulación tan rígida que imponga ciertas normas porque la libre competencia y el mercado te hace que tú eleves esos porcentajes. Para nosotros el certificar y dar el paso adelante y contribuir a un mercado donde se implemente un proceso de certificación o homologación, es importante porque nos da la certeza de que vamos a tener los mismos beneficios que gozamos en otros, ¿no? Entonces estoy de acuerdo que bueno, son procesos muy similares y abogamos por eso y apoyamos esto. Perfecto. Manuel hizo referencia a la fiscalización un poco, adelantó un poquito ahí el tema con relación a lo que es la fiscalización en el proceso de certificación para poder que el ciclo se cierre en el proceso de certificación y homologación. Tiene que existir un proceso de seguimiento, un proceso de verificación en campo para asegurarse de que lo que está operando y lo que ha sido instalado es exactamente lo mismo que se certificó en el ambiente de laboratorio. Entonces ahí, para beneficiar también, pues por supuesto, a la autoridad local, ¿no? Cuenten un poquito en qué consiste, qué tipo de personal utilizan, cuál es el perfil, cómo invierten ustedes en ese proceso de fiscalización en campo, ¿no? En el caso nuestro, pues básicamente el área de la División de Juegos de Azar que fiscaliza todo lo relacionado a equipos electrónicos es el área de juegos electrónicos. Juegos electrónicos, pues básicamente es quien establece los itinerarios de trabajo relacionados a cómo se va a estar trabajando con estos equipos. Esto va desde el transporte del equipo y la llegada a Puerto Rico. En el caso nuestro, pues, por nuestra particularidad política, ¿verdad? A nosotros nos aplican leyes federales y leyes estatales. Y pues esto nos requiere que el gobierno debe tener un control absoluto de dónde es que se van a ubicar esos equipos que llegan a Puerto Rico para operar. Adicional a esto, pues tenemos un grupo de oficiales de juegos electrónicos que están capacitados en esta área y ellos pues se encargan
de certificar que lo que está contenido dentro de esa máquina pues cumple con las normativas que nosotros exigimos en nuestra jurisdicción. Controlamos todo desde el movimiento de las máquinas tragamonedas en la misma sala de juego. El operador debe entregarnos a nosotros un plano de la ubicación de las máquinas en su sala de juego. Si el operador desea hacer algún movimiento de esa máquina, tiene que notificarnos a nosotros inicialmente y que nosotros le aprobemos ese movimiento. Y esto tiene que ser en presencia de un oficial de juego electrónico. Verificaciones, intervenciones que realicen los técnicos del operador también tienen que ser notificadas a la División de Juegos de Azar y deben ser plasmadas en un formulario para llevar un récord de cómo es que se está interviniendo con esa máquina. Discrepancias que puedan ocurrir en la operación del juego, también las trabajamos directamente en la División de Juegos de Azar mediante reclamaciones que puedan hacer los clientes de una máquina en específico. Y pues básicamente controlamos todo lo relacionado a esa área. Pues. ¿Por qué? Porque el fin y la política pública es juego legal, juego seguro y a mayor garantía del juego, pues más puro es el proceso. Perfecto. Manuel, en la parte de la fiscalización y del trabajo que se hace en campo, por ejemplo, con los sistemas, ¿no?, de monitoreo y control, que no los mencionamos anteriormente, ahí sería interesante. Creo en primer lugar de que el tema de la homologación y el tema de la certificación creo que es una buena alternativa. En primer lugar, los costos de fiscalización siempre se van a tener que dar. O uno los controla a la entrada del país o los controla durante el proceso de certificación, durante el proceso de fiscalización. Lógicamente que si uno no los controla a la entrada, el panorama es mucho más grande para fiscalizar. Como decíamos hace un rato, una máquina que no estaba homologada definitivamente no se nacionaliza. Al no nacionalizarse la máquina, ya la gente sabe, se pasa la voz y dice, oiga, pero uno lleva estas máquinas porque las devuelven. Por tanto, yo creo que por ahí tenemos el proceso de fiscalización se da mejor cuando controlamos a la entrada con un tema de certificación y con un tema de homologación. Yendo a la pregunta que haces, Karen, respecto la homologación y la certificación para nosotros ha sido una buena experiencia. Basada en esa buena experiencia, también con nosotros tuvimos que ver los sistemas unificados de control a tiempo real, que no es otra cosa que instalar todas las máquinas, conectarlas con el Estado. En este momento tenemos cerca de 80.000 máquinas interconectadas con el Estado y con el tema del recaudador de impuestos. Supimos que la mejor forma era que se certifiquen los sistemas para homologarlos, de tal manera que eso también daba un registro y cualquier persona que quiera adquirir un sistema, puede ver en la página web y decir, este sistema está certificado, está debidamente homologado, por tanto lo voy a adquirir. Por tanto, eso nos ha servido a nosotros de muy buena experiencia que también la queremos plasmar en el tema y en el proyecto de ley que tenemos para autorizar los temas de los juegos por internet y los sportbooks, que también van a tener que pasar por un tema de homologación, registro, para que se puedan comercializar en el país. ¿Los inspectores de la dirección van a las salas de juego a verificar los sistemas también para...? Tenemos determinar? 724 salas a nivel nacional. La vuelta que damos más o menos es un promedio de entre 3 y 4 visitas al año y verifican las máquinas homologadas, programas de juego homologados, sistemas online, o sea, la interconexión de las máquinas que estén homologados. Y bueno, y en lo que se refiere a las salas de casino, que es lo que son naipes, dados y ruletas, tenemos un inspector, son 16 salas, y tenemos un inspector todos los días en la sala. Las salas abren a las 6 de la tarde y cierran a las 6 de la mañana, y ellos están en el recuento del dinero de cada mesa para ver cuál es el drop que han tenido, para poderlo reportar a la superintendencia tributaria. Por tanto, sí hay una fiscalización que es muy dura, y sí se encuentran pues estas novedades, no se encuentran algunas máquinas que definitivamente de un momento a otro lo sacaron de homologación, de un momento a otro le pusieron un programa no autorizado, de un momento a otro desconectaron algunas máquinas para que no se conecten con el Estado. Por tanto,
de acuerdo con la fiscalización, de acuerdo con la homologación y de acuerdo con hacer visitas in situ, ¿no? Ahí tocamos un tema que venía a ser parte de una de las últimas preguntas, y ahí, Eric, algo parecido a lo que hace Perú, hace Panamá, lo que es el control de entrada, ¿no? Tú como regulador autorizas, ¿correcto?, la entrada de máquinas al país. Sí, correcto. Nosotros verificamos, como mencionaba Manuel, el tema de la entrada. Creo que es la primera barrera de defensa, por decirlo así, porque garantiza a nosotros como reguladores y al público que apuesta que los equipos que están entrando al país cumplen con los mejores estándares en cuanto a cumplimiento, ¿no? Que van a pagar el premio tal como se debe, que la jugada ganadora efectivamente va a pagar, y obviamente todos los temas de seguridad en cuanto a que no se han alterado los sistemas que operan en cada una de las máquinas. Así que sí, definitivamente para nosotros la primera línea de defensa es muy importante. Ahí es importante la cooperación que exista entre diferentes entidades gubernamentales, ¿no? Porque ustedes tienen que lidiar con aduanas, que, bueno, en Panamá está bajo el Ministerio de Hacienda, pero en el caso de Perú, turismo está separado. O sea, que tiene que haber una buena coordinación y una buena comunicación para lograr eso, ¿no? Ese control. Si me permites. Sí. Últimamente tenemos un problema de frontera entre las máquinas tragamonedas y lo que son videos loterías, que están tratando de meter máquinas de video lotería al país, como si fuesen máquinas que definitivamente se podrían operar al margen de salas, pero son máquinas de tragamoneda, son máquinas que le permiten instalar programas de juego y son máquinas que podrían trabajar en lo que se llama standalone. Por tanto, es un tema que tenemos nosotros en este momento mucho cuidado en no dejar vulnerar el sistema, porque si no esas máquinas de video lotería que le llaman van a poder invadir las librerías, las panaderías, las tiendas, y vamos a tener máquinas nuevamente por todo lado. Por tanto, esa es la preocupación que tenemos en este momento, de proteger con las máquinas de videolotería, ¿no? Claro, y crea confusión también, porque el funcionario de aduana no sabe diferenciar entre una máquina tragamoneda y una videolotería, ¿no? Sí. Carlos. Sí, yo quiero añadir un poco bueno, en el caso específico de Perú y Panamá, al principio, hace años atrás, yo me acuerdo cuando se quería importar máquinas y no se tenían registradas, se topaba uno con que tiempos de retraso y esto, pero nunca lo vimos como una medida mala, sino al contrario, como lo mencioné al principio, nos ayudó mucho a las empresas a fortalecer nuestro personal para Latinoamérica y tener gente dedicada a Latinoamérica, donde se ocupa ahora de las homologaciones, de tener la certificación a tiempo, donde se verifica que si vas a enviar un juego a uno de esos países, el juego está aprobado y la máquina está homologada, para evitar ese tipo de retrasos, ¿no? Que no eran retrasos, eran malas administración que teníamos los fabricantes, ¿no? Yo puedo decir ahora que bueno, que estamos muy contentos de cómo cuando enviamos máquinas o juegos a esos países, tenemos la certeza que como somos los fabricantes y los responsables por esos juegos, somos los que podemos meterlas a esos países y operarlas de manera adecuada, ¿no? Se ha limpiado, esos países se han limpiado de máquinas que vienen de segunda mano, donde la mayoría de las veces se clonaban los juegos, los cristales, se copiaba el arte, se falsificaban inclusive la marca, ¿no? Y no lo veíamos como una carga, ¿no? Sino al final, bueno, se ha vuelto parte del proceso, parte de la seriedad, y estamos, bueno, tratando de que eso se aplique en otros mercados también, ¿no? Perfecto. Ahora, para hablar, ya finalizar, tener una idea del tamaño de cada una de sus jurisdicciones y de las cifras que implican, ¿no? El proceso de homologación y certificación. Si tienen ustedes los datos, alrededor de cuántos juegos, cuántos modelos de máquinas están registrados o homologados en sus jurisdicciones. En el caso de Puerto Rico, pues básicamente tenemos un total de 19 casinos que hay dispersados por la isla, en un total de aproximadamente 6.000 máquinas. Esto pues puede, ¿verdad?, fluctuar, y en el caso de las mesas de juego son aproximadamente unas 240 máquinas. Aunque no tiene que ver con el tema que estamos tocando, ¿verdad? Pues en nuestro caso en Puerto Rico tenemos también un problema grave de juego ilegal, al extremo que nosotros tenemos cerca de 60.000 máquinas ilegales operando fuera de los casinos en Puerto Rico. Estamos hablando que eso es casi 10 veces la cantidad de máquinas que existen en los casinos en Puerto Rico.
Y pues la inversión que realiza la compañía de turismo por medio de la División de Juegos de Azar para la fiscalización y el control de esto, que pues, es importante puntualizar que el control comienza mediante la certificación y la homologación de estos equipos. Ahí yo creo que es donde inicia todo lo que tiene que ver con el control. Pues el presupuesto de la división está en cerca de 9.5 millones de dólares anuales para poder fiscalizar adecuadamente todo este tipo de operaciones. La industria, perfecto. ¿Eric? Bueno, para hablarte de cifras un poquito más recientes, de información de cuántos juegos y modelos de máquinas y sistemas se habían, como quien dice así, registrado recientemente. Entonces, para el 2015 se registraron 428 programas de juego, 27 modelos distintos de máquinas y 20 sistemas. Y en lo que va del 2016 llevamos 155 programas de juego registrados, 12 modelos de máquina y 26 sistemas, ¿no? Eso obviamente, luego, como escuché, hay unos reguladores que no cobran por esto. Mi recomendación es que cobren. Mi recomendación es que cobren. Muy buena recomendación, ¿no? Entonces, con eso yo les digo que, bueno, por ejemplo, ¿cuánto representó para Panamá? En el 2015 estos registros representaron, no es una cifra impresionante, pero son $320.500 el 2015, y el 2016 llevamos $132.000 a raíz de puro registro de proveedores y máquinas y todo. Así que creo que siempre ayuda, ¿no? Bastante. Manuel. Bueno, no es que no cobramos muy poco. Sí. Por ejemplo, para homologar un modelo de máquina se cobra pues un promedio de $60 por modelo, y para homologar un programa de juego se cobra más o menos unos $80. Es poco, definitivamente. Ahora, desde que nosotros hemos empezado este tema de homologación, desde el año 99, se han homologado más o menos un promedio de 500 modelos de máquinas. Pero hay modelos pues que ya dejaron de estar en el mercado. Lo que pasa es que han quedado homologados per se. Por ejemplo, las MK4 están homologadas, pero ¿y a quién compra una MK4 que creo que de repente la usan para repuestos, ¿no? Pero Gustaba mucho allá en Perú. es que tienen modelos mucho más complejos ahora, Aristocrat, por ejemplo, pero hay modelos que han estado homologados en un momento. Y la otra cosa que tenemos nosotros en la ley, que es creo que cuando sacaron la ley en el 99 confundieron lo que eran programas de juego con lo que eran memorias de juego. Se habla indistintamente de memorias de juego con programas de juego. Lo que tenemos nosotros son más o menos unos 10.000 memorias de juego, que cuando nosotros esas 10.000 memorias de juego las convertimos en programas, pueden ser solamente un promedio de unos 7.000 o unos 5.000 estos programas de juego, que son más o menos que van acordes con la cantidad de máquinas que se han homologado. Yo creo que en grandes rasgos esas son las cifras. En lo que no cobramos es en la homologación de los sistemas unificados de control a tiempo real, que son los sistemas que interconectan las máquinas. Es lo único que no cobramos, pero el que está abajo está bajísimo. Y, comparado con Panamá. Y yo creo que más bien en lugar de buscar el impuesto, vamos a buscar cobrar más por esto. Programa. Yo quiero hacer un comentario. Sí, a mí me gustó más la propuesta de Andy, donde no cobran en Puerto Rico, así es que también es una opción. Yo quiero añadir algo. Sí. En el caso de Puerto Rico, pues tenemos 5 sistemas aprobados, básicamente. VAL y SBS, Oasis 360, que pertenece a Aristocrat, Win System, con su sistema Wigos, es español, IGT y Casinfo, básicamente. 5. Perfecto. Ahí hay un tema que mencionó Manuel, y es con relación a la vigencia, ¿no? Son máquinas, son modelos, son juegos que están homologados de hace 15, 20 años, puede ser. La certificación no tiene vigencia, ¿no? No tiene fecha de expiración, mientras que mantenga los mismos requisitos que se tuvieron cuando se certificó. Sí, si bien es cierto para el tema de una autorización de una sala, la autorización solamente es por 5 años y la renovación por 4.
En lo que se refiere a los registros de máquinas, esto sí no tienen vigencia. En la homologación de máquinas y en la homologación de programas de juego, sí tienen vigencia el registro de comercializadores, registro de fabricantes, registro de importadores, ¿no es verdad? Eso sí tienen vigencia de 1 año. Pero en lo que se refiere a estos modelos, el propio mercado los ha ido sacando, los ha ido desechando. Hoy en día se consiguen pues máquinas mucho más baratas, con mayores prestaciones. Por tanto, ya estas máquinas no se usan ni siquiera en las salas ilegales, encontramos esas máquinas. Sí. Que ya, Ya no las quieren ahí. Muy bien, Carlos. Sí, no, es importante esto de la vigencia de los certificados porque un programa de juego es un conjunto de código que se compila y al final se tiene una huella digital que no varía con el tiempo, ¿no? Es una huella que es por la eternidad, ¿no? Siempre y cuando no se modifique el programa, ¿no? Si modifica el programa y estamos hablando de otro programa nuevo que es una modificación al programa original. Por eso es que, bueno, si en esta industria está adaptado que los certificados de los programas de juego son sin vigencia, ¿no? Porque no existe elemento que modifique al programa, ¿no? Entonces es una de las cosas que, bueno, que adoptamos y respetamos en cuanto a las certificaciones y homologaciones, ¿no? Perfecto. Ya me están haciendo señas que tenemos que terminar. Les agradezco pues nuevamente a todos los que nos acompañaron aquí al panel y a todos los que están aquí, sobre todo la industria mexicana, preguntas sobre el proceso. Estos son los másters.